Quiero comenzar el comienzo del editorial, después va relativamente por otro wing, o no, con el abordaje de un hecho que tal vez sea finalmente nimio, que además no tiene nada de sorpresivo, y que encima podría jugarle en contra a su protagonista entre sectores medios, disconformes, hasta muy disconformes con el gobierno nacional, pero refractarios a aceptar el cruce de ciertos límites. La propia prensa opositora, no es un dato menor, invisibilizó la medida en un reflejo, diría uno, de vergüenza ajena, ¿no? Mauricio Macri habilitó un 0800 para denunciar, literal, intromisión política en las escuelas. Para ir en orden cronológico de repugnancias, lo primero es no obviar que la disposición obedece a unas denuncias mediáticas truchas sobre talleres o actividades dados por la cámpora en algunos colegios. En Córdoba, uno de los epicentros de las terribles revelaciones clarinetísticas, fue cosa de que se acompañó a los pobladores del barrio Müller en la inauguración de un jardín de infantes, erigido por el trabajo de los vecinos y de una asociación civil. Monigotes de Colores se llama el antro infantil donde el grupo subversivo consumó su adoctrinamiento. En Tandil hubo una denuncia por el estilo publicada como carta de lectores en un diario local, La Voz de Tandil. El firmante, el de la carta, no el que habla, el firmante y su documento de identidad eran falsos. Los hechos no sucedieron, pero el Consejo Municipal llegó a convocar a las autoridades educativas distritales, con media ciudad hablando del comando camporista reclutador de púberes. Y del resto, claro está, todo se asienta en fragmentar y extraer conclusiones absolutas. Un deporte periodístico ancestral que en los últimos tiempos adquirió una relevancia impactante. El gobierno porteño, el del espionaje telefónico, el que aspiró a enviar a las comisarías las listas de estudiantes que pidieran mejoras en las escuelas. El gobierno porteño, el que destinó una unidad especial para desalojar indigentes de los espacios públicos. El gobierno porteño suscita ahora la denuncia de intrusión política escolar. Jamás llegó a ser tan expresa la línea de pensamiento de la fachovagancia. Jamás. La frontera de mimetizarse hasta este punto con el período más atroz de la Argentina nunca había sido atravesada desde un puesto principal de gobierno. Nunca. Macri lo hizo. Pero asimismo, debe anotarse que lo hace en un contexto de combustión vigilante, delatora, parido en una táctica mediática que tiene voceros insólitos. La semana registró también el terrorífico encuentro de Rosario. Lo convocó la Federación Agraria, nada menos que para evocar el centenario del grito de Alcorta, cuando una rebelión de pequeños y medianos campesinos, surgida en el sur de Santa Fe, se extendió por toda la región pampeana, marcando la irrupción chacarera en la gran escena nacional. El suceso no modificó en profundidad la estructura agraria del país, que 100 años después conserva
su feroz injusticia distributiva. Pero la brutal represión terrateniente generó un efecto contrario y los huelguistas acumularon adhesiones de curas, de pequeños comerciantes, de anarquistas, de socialistas, profesionales. Se enarbolaron hace 100 años en el sur de Santa Fe los postulados de la Revolución Mexicana liderada por Emiliano Zapata y Pancho Villa, y el principio de que la tierra debe permanecer en propiedad de quien la trabaja. Y germinaron significativas organizaciones campesinas en zonas alejadas de los acontecimientos. Las ligas agrarias de Bahía Blanca, de La Pampa. El miércoles pasado, no precisamente para rescatar el espíritu y las consignas de aquellas jornadas, se juntaron Hugo Violcati, Eduardo Bussi, Hugo Moyano, Julio Cobos, Francisco de Narváez, Ernesto Sanz, el explotador serial Jerónimo Venegas, la salutación de Eduardo Duhalde y, ya créase o no, Pablo Micheli, el jefe de la CTA opositora. Interpelado a la mañana siguiente por la periodista Vicky Torres acerca de qué hacía en ese lugar y fotografiándose con esa gente, Micheli, en primer lugar, negó la foto que pululaba en los diarios. Y después intentó argumentar que, con el criterio de no rodearse de indeseables o enemigos explícitos, tampoco podría asistirse al Congreso de la Nación. Frente al retruco de si acaso un dirigente como él podía ignorar el peso enorme del simbolismo gestual, virtualmente no tuvo respuesta. No tuvo respuesta porque sencillamente no hay respuesta, ni por parte de él, ni de ninguno de esos asistentes, como no sea admitir que sus contrapuestos ideológicos se rinden ante la necesidad de amontonar, por lo menos, algún mamarracho unificado. De lo contrario, ¿cómo interpretar una partusa de oligarquía agropecuaria, representantes de fuerzas que todavía se pretenden socialdemócratas, dieron el presente Ricardo Alfonsín y Ernest Wiener, el líder de una franja sindical neocon, y el de otra que corre al gobierno por izquierda, bajo aspiraciones de encarnar al verdadero proyecto nacional y popular? ¿Qué puede articular un polo como ese, o mejor, en qué podría redundar que no fuera un nuevo acabose para las necesidades de las mayorías? ¿Cómo habrá sido lo revulsivo de verlos a todos juntos, que Clarín y La Nación coincidieron en no animarse a publicar la foto en sus portadas del jueves? A Clarín le agarró el elogiable ataque de privilegiar que crece el drama de la violencia de género, continuado ayer con que por falta de insumos ya es todo un problema ir al dentista. Y La Nación destacó que caló condiciona al gobierno al aceptar ser candidato de la CGT, y la foto fue Messi festejando. Bussi se preocupó por decir que estaba cerrada la puerta a conformar una unión democrática. Moyano se la abrió con picardía. Solo advirtió que no debía comerse la cena en el almuerzo. Impagable. Y mientras tanto dio comienzo el juicio oral por el caso de las coimas en el Senado, a 12 años de ese principio de fin para la gestión aliancista que había llegado con el objeto de liquidar la corrupción menemista, pero sin tocar al modelo.
Hubo y seguirá habiendo los chascarrillos en torno de que el tiempo transcurrido es lo que le llevó a despertarse a De la Rúa y sus símiles más o menos ocurrentes. Hubo y habrá el olvido generalizado, con sus excepciones, respecto de que el Abanelco tuvo el sentido de aligerar la sanción de un régimen de trabajo a piacere del Fondo Monetario que avanzaba en sepultar conquistas históricas. Fue aquello que la derecha, ya durante el menemato, había impuesto culturalmente bajo el simpático rótulo de flexibilización laboral. Al margen, o muy a propósito de esos pequeños detalles, estar contemplando al expresidente junto a las figuras de Flamarique, de Santibáñez, Alacino, Tell, Costanzo, Branda, en un tribunal, y gracias a una causa que estuvo a punto de evaporarse, trae por un lado el alivio institucional de que no todo queda impune así nomás. Pero por otro, es imposible, y antes que eso es nauseabundo, ignorar o empequeñecer la certeza de que estos tipos significaron todo un momento de época catastrófico, estacionado acá, a la vuelta de la esquina, y cuyo rango de corrupción no debe permitir que se pierda de vista el aspecto central. Me pareció brillante la inserción de Mario Weinfeld el miércoles pasado, al citar a cabeza de su columna una frase del historiador francés Jean Bouvier. No hay que dejarse atrapar por el prestigio de los escándalos. No son ellos los que dan cuenta del desarrollo histórico. Los regímenes y los sistemas económicos y políticos no mueren jamás por los escándalos. Mueren por sus contradicciones. Es absolutamente otra cosa. El prestigio de los escándalos. Ajá. Qué buena trompada retórica para ilustrar a quienes andan viviendo de eso. Y en cuanto a la semana del gobierno, fue relativamente calma. Entre los avatares judiciales de diversa índole, la expropiación de Chicone media sanción, con apoyo opositor, aunque presentada como protección a Vudú, y la aprobación de Gilles Carbó en forma prácticamente unánime, solo ganaron espacio la canasta básica del INDEC y la operación de prensa contra el lavaje cerebral perpetrado por la Cámpora en colegios y jardines de infantes. Tuvo a favor, además, el renovado apoyo que le brindó el Premio Nobel de Economía a Joseph Stiglitz para desasosiego del coro ortodoxo. Sin embargo, se profundizaron las señales de detención y hasta retroceso en la marcha de la economía y la creación de empleo. El estabilizado precio récord de la soja y otros indicadores propicios no deberían disimular que al modelo de desarrollo, con amenazas como la inflacionaria, atada al proceso de concentración e integración productiva multinacional, abren grandes interrogantes de largo plazo. Pero ocurre nuevamente, y como cada vez que hasta uno mismo se impone clavar frenos en su apoyo genérico al proceso en danza, ocurre que aparece esa dimensión tan insuficiente como inevitable. Mirar lo que se le opone, disponer de memoria y no tener otra salida que huir espantado.